a través de esta tribuna poder compartir con ustedes y celebrar la organización de esta maravillosa jornada auspiciada por la Universidad Bicentenaria de Aragua. De verdad que para mí es un honor formar parte y compartir desde estos diálogos críticos en sistemas complejos esa redefinición epistémico-educativa desde una postura, desde una visión de la didáctica filosófica. Debo iniciar haciendo énfasis en que la didáctica filosófica responde al desafío de la modernidad tardía, proponiendo una pedagogía crítica que interpele las certezas instaladas, que promueva el cuestionamiento constante y habilita una práctica educativa que sea en sí misma un acto liberador y revolucionario. Desde estas consideraciones, la pregunta radical sobre la posibilidad de una praxis educativa como resistencia epistémica abre nuevas vías para la reflexión teórica, demandando una innovación concreta en metodologías, en currículo, en relaciones pedagógicas que estén orientadas a fortalecer la autonomía crítica y la participación activa de quienes aprendan. Sin duda, esta visión se revela como un manifiesto crítico que desde los cimientos de la didáctica filosófica interroga a los sistemas complejos que configuran y constriñen los procesos de enseñanza-aprendizaje. De tal manera que la intención va más allá de un análisis crítico, alcanzando así un enfoque profundamente disruptivo desde la búsqueda descolonizadora del imaginario pedagógico mediante un diálogo crítico que reconozca la educación como un campo de batalla ontológico, planteamiento que me permito fundamentar en Morin en 1990, en su principio de dialogía, donde advierte que todo sistema complejo alberga tensiones irreductibles. Y en las ideas de Freire, desde la pedagogía del oprimido, rememorando un poco el acto de enseñar como político de resistencia, reexistencia, y por supuesto trasciende un poco más allá a la postura de Giraud en 1988, cuando hace esa crítica a la racionalidad instrumental, minimizando la educación a la simplicidad técnica, al servicio, por supuesto, del capital. Esta visión transdisciplinar apuesta por una educación sin fronteras para pensar desde lo inverosímil y ahí hacer la praxis desde lo imposible, manteniendo esa interdependencia ética. Ahora bien, este entramado teórico fundamentado en la didáctica filosófica de la educación que hoy presento, en su esencia, más allá de concebirse como un método, es una ontología en movimiento, un desafío completo a los cimientos mismos de lo que se entiende por educar. Su genealogía se arraiga un poco en la crítica a la modernidad ilustrada que redujo el conocimiento a un instrumento de control. Y aquí me permito citar a Adorno, 1998, cuando hace énfasis en la radicalización de la introducción del pensamiento complejo planteada por Morin, destacando que la educación debe ser un viaje hacia la incertidumbre organizada, donde cada respuesta genere una nueva pregunta. Y es que esta visión desestabiliza la epistemología cartesiana exigiendo una didáctica fractal, donde el contexto de aprendizaje se conciba como un sistema vivo, autopoyético, que se reorganiza constantemente frente a las tensiones entre lo que es el orden y el caos. Entonces, este entramado permite que la pedagogía crítica de Paulo Freire, 1970, actúe como un detonante descolonizador al referir la educación como un acto de amor, pero también como un acto de coraje, una práctica de libertad que niega el silencio impuesto. Y es que para Freire el proceso de alfabetización era un ejercicio de concientización, ¿no? Un proceso dialéctico donde el oprimido deja de ser objeto de la historia para devenirse
en un sujeto de su propia narración transformadora intelectual. Entonces, una figura que altera la lógica neoliberal, que reduce la educación bancaria. Eh, por su parte, Giraud argumenta que la pedagogía radical es un acto de memoria histórica, donde se recupera las voces excluidas para cuestionar el presente. Desde esta visión, la didáctica filosófica se eleva como un elemento vivo y activo, donde la transdisciplinariedad se hace presente según los fundamentos de Basarak Nicolescu en 1996 y aporta una dimensión epistémica que es esencial, centrada en la definición de este enfoque como el arte de habitar los espacios entre las disciplinas, donde lo real se revela en su plenitud inagotable. Este principio permite cuestionar la compartimentalización del conocimiento, proponiendo una epistemología desde los umbrales, donde lo educativo trascienda las dicotomías sujeto-objeto y también teoría práctica. A partir de estas consideraciones, la didáctica filosófica que hoy comparto con ustedes a través de esta diapositiva, de esta imagen, permite interconectarse con la ecología de los saberes, planteado por de Sousa Santos en el año 2009, en su obra de Epistemología del Sur, afirmando que no existe ignorancia total, sino saberes negados por la razón colonial. El autor insiste que la justicia cognitiva, como dignidad epistémica del conocimiento ancestral, constituye un microcosmo donde coexisten múltiples formas de entender el mundo sin jerarquías. Sin embargo, este entramado teórico sería incompleto sin la ética de la liberación que plantea Dussel en 1989, quien postula que toda educación es un acto de exterioridad, la cual va a ir emergiendo desde los excluidos para interpretar la totalidad hegemónica. Esta ética, sin duda, es irreductible a la compasión. Por el contrario, la misma se ve materializada en una praxis pedagógica antisistémica, donde el diálogo freiriano se enriquece con la escucha de los silencios históricos. Entonces, al revisar los manuscritos tanto de Dussel como de Freire, se vislumbra un acontecimiento ético, un compromiso con la alteridad que rechaza la objetivación del otro, y un complemento que planteaba Morin, que enseñar la educación o desde la condición humana es enseñar la unidad de lo diverso y la diversidad del uno. Un principio que desafía la homogeneización cultural y que sin duda pues celebra la fractalidad. En esta constelación de ideas, la didáctica filosófica se revela como esa metáfora del caos que busca habilitar creativamente en el desorden. Su potencia radica en su capacidad para generar preguntas que desarmen las certezas, tal como lo advierte Giraud, ¿no? La educación no es neutral, sino se hace para domesticar o para liberar. En tal sentido, optar por el segundo planteamiento implica asumir una educación como un acto de insurgencia, donde el conocimiento es co-creado desde un encuentro dialógico ante lo inesperado. Es decir, un llamado a reimaginar la educación como un cosmos libertario ejercido desde una práctica colectiva de resistencia y esperanza. Por ello, la didáctica filosófica permite llegar a las reflexiones que hoy presento. En primera instancia, la educación en su esencia es un sistema vivo, un organismo de significados en perpetua fricción y como tal está condenada a la complejidad. Edgar Morin nos advierte que los sistemas vivos dejan de regirse por la linealidad, abriendo ese campo a la paradoja donde crecen mientras se desintegran, se ordenan mientras se desordenan. Entonces, bajo esta lógica, la didáctica filosófica que hoy pues estamos develando en esta jornada, más allá de ser visibilizada como un método de transmisión,
se concibe en un ejercicio de escucha radical frente a ese murmullo de lo múltiple. Es así como el contexto de aprendizaje, más allá de ser un contenedor de certezas, se transfigura en un campo de ofensiva donde colisionan temporalidades, memorias y futuro. Ahora bien, sería importante dejar una pregunta reflexiva: ¿cómo enseñar en un mundo que, como señala Bauman, se deshace en líquido antes de que podamos nombrarlo? Pues la respuesta está en la capacidad de recibir las preguntas como acto de verdadero coraje ético. La descolonización del saber es un eje vertebral de esta reflexión. Más de ser un gesto benevolente de inclusión, es una insurrección contra la ontología del extravismo. Planteamiento este que de Sousa Santos resume con crudeza, pues el conocimiento se ha instituido como una aspiradora sapiente, solucionando saberes para convertirlos en mercancías inertes bajo el rótulo de una universidad. Pero ¿cómo tejemos en medio del caos? En esta inquietud surge la paradoja central, pues los sistemas complejos nos enseñan que el desorden no es el enemigo, sino el suelo fértil donde germina lo nuevo. Esta visión sustentada en las teorías de las estructuras disipativas planteadas por Lex Friedman, recordando que es en el colapso donde surgen patrones inéditos. Y desde este panorama, la pedagogía implica ceñirse a la incertidumbre, no como fracaso, sino como una potencia, una postura, digamos, que incluía a Pablo Freire en sus reflexiones al referir que la educación liberadora enfrentaba el conflicto, porque sabe que es en la tensión dialéctica donde se forja la conciencia crítica. Pero hoy, frente a la crisis ecológica y la necropolítica descrita en su momento por Alchiles, esta tensión adquiere una urgencia existencial, pues se trata de reconocer que el saber habita en la mente, pero también en el cuerpo herido de los excluidos, en los ritos olvidados de los pueblos originarios, en la resistencia silenciosa de quienes han sido borrados del mapa cognitivo. Sin embargo, esta tarea trasciende todo romanticismo, es profundamente incómodo, ya que descolonizar, por supuesto que duele, porque exige confrontar los privilegios epistémicos, los hábitos cognitivos, las comodidades de un saber que nos ha sido impuesto, convirtiéndose en una neurosis internalizada. Y es por eso que la didáctica filosófica debe ser también una terapia existencial, un proceso de desintoxicación lento y doloroso. No hay atajos como en el duelo, por el contrario, hay que atravesar la niebla de la negación, la rabia de la deconstrucción, para poder llegar a un lugar de reconstrucción frágil. Entonces, de esta manera, pues, hablar de redefinición epistémico-educativa desde la complejidad, sin duda es un camino que, como diría Eduardo Galeano, se hace al andar, y al andar se deshace. Por tanto, hay que visualizar los pasos, pequeños gestos de rebelión cotidiana, como las microresistencias, como lo planteaba Silvia Rivera, que agrietan los muros del poder desde abajo, en el que crece el muslo. Y es ahí, en esa humildad fértil, donde la didáctica filosófica siembra su semilla, no para cosechar certeza, sino para aprender a convivir con la incertidumbre, a dialogar con el caos, a vivir, en fin, la educación como un acto de entrada hacia una humanidad más humilde, más interdependiente, más viva, porque educar en última instancia permite liberar el presente de las cadenas que llevamos dentro. Aquellos que nos hicieron creer que el conocimiento es poder, en lugar de entendernos como parte frágil y gloriosa de un todo, que nos excede. Esa es la verdadera complejidad. Sabemos al mismo tiempo que somos insignificantes, pero somos esenciales, efímeros y eternos. Desde ahí hay que seguir caminando. De esta manera, pues, reitero mi agradecimiento
al equipo organizador y agradecida por esta maravillosa invitación.